Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me alegran que hayan podido recuperar energías después de toda esa información mañanera llena de tantas alegrías, tantos pesimismos, pero tan necesarios para la reflexión. Confírmenme que se esté viendo, por favor. Sí, muy bien. Ok, gracias. Bien, nos vamos a entrar en la materia en cuestión, prácticamente el eje de nuestras reflexiones en torno a lo que llamamos la eclesiología. Inauguraremos, por supuesto, con el conversatorio inicial, con la dinámica de buscar dentro de todo el cuerpo del texto sagrado algún texto que nos identifique como latinoamericanos para hablar de iglesia. Y a continuación, obviamente, aparecerá la pregunta que habré de formular. En el segundo espacio trataré de evacuar en lo posible las tres teorías que acompañaron el desarrollo de la crítica analítica argumentada en Latinoamérica, construida, por supuesto, desde la filosofía, desde las teorías sociales y a fin de cuentas de unas teorías tan interesantes nacidas en la psicología, llamadas las teologías o las teorías más bien de la acción humana. Y esas configurarán al final un cuerpo de lectura para poder llegar a unas conclusiones recurrentes de esta Latinoamérica que tanto quiere conocerse a sí misma. Entonces, este primer ejercicio de reflexión, yo no sé, quiero ser claro que la última vez dijimos 15 minutos y fue como muy poquito, entonces coloqué yo, serán 20 suficientes, así que queda a consideración de ustedes, pero la idea es precisamente que nos sentemos a dialogar como equipo de trabajo cuál es esa eclesiología que tiene el sabor nuestro. Eso indica que ya no estamos recurriendo a la construcción de lo histórico, ya no estamos recurriendo a las formas de construcción, sino a nuestro presente eclesial. Y de ahí, supuestas las cuestiones, no podemos perder de vista la Sagrada Escritura como herramienta fundamental. Así que cuando vean oportuno, nos iremos al espacio de reflexión y volveremos entonces en el tiempo oportuno. Andrea y Oismar, ustedes nos dicen. Bien, hemos regresado pues de nuestro ejercicio reflexivo y nos convoca pues esta pregunta que inaugura este segundo apartado de la jornada y es referido a las eclesiologías pensadas desde Latinoamérica y por supuesto nos ha interesado trabajar en grupos para encontrar dentro de lo posible alguna eclesiología con sabor americano, con sabor latinoamericano, con olfato latinoamericano. Así que tienen la palabra los delegados de los grupos de trabajo para este espacio de socialización introductoria. Podemos empezar por el grupo 1. Yo no sé si te acuerdan los números, pero si no, puede empezar quien el grupo que quiera. Brenda, Fabrício, Carmen, Milagros y Roberto. Grupo 1. Roberto habla ahí en ese grupo. Okay. Aquí estoy. Yo aclaro que la razón por la cual me eligieron no es porque sepa explicar esto, sino porque dicen que tengo buena voz. Entonces, vamos a tratar de que con buena voz de hacer una buena explicación también. No seas modesto, Roberto. Bueno, el texto que eligió nuestro grupo es la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y creemos que eso refleja la realidad de la iglesia latinoamericana en varios sentidos, ¿verdad? En primer lugar, porque refleja la situación social de la época, eh, que es similar a la situación, en varios sentidos, a la situación local, a la situación que tenemos actualmente en Latinoamérica. Es decir, ese asalto que se produce en el camino, ¿verdad? Es un asalto porque tenían rutas peligrosas. Y tenían rutas peligrosas
porque había mucha necesidad económica en la región, ¿verdad? Y en ese sentido, eso se parece a la situación social que vivimos en Latinoamérica. Nosotros escuchamos muchas quejas en Latinoamérica por la situación de inseguridad de nuestras ciudades, ¿verdad? Personas que no pueden caminar por la calle porque son asaltadas, porque se roba su celular, porque no pueden volver de noche a casa. Y entonces esa inseguridad es un reflejo realmente de una necesidad social. Entonces ahí vemos una primera similitud con nuestra realidad latinoamericana. Una segunda similitud con nuestra realidad latinoamericana y mundial también es la situación de separación que había, ¿verdad? Porque Jesús elige el buen samaritano, porque los samaritanos eran grupos que eran marginados de la sociedad, eh, de la sociedad de ese tiempo. Poco análogo a la situación y comentábamos en el grupo que hoy se vive entre Palestina e Israel, ¿verdad? Pero en Latinoamérica también tenemos muchos grupos marginados. Tenemos grupos marginados y mencionamos ahí los inmigrantes y mencionamos todas las personas que son marginadas dentro de nuestra sociedad. La situación, por ejemplo, ya mencioné de los inmigrantes, la situación de las personas de la diversidad sexual y otras personas que realmente están en grupos marginados. Entonces, en ese sentido, esa sociedad que refleja esa parábola se parece mucho a nuestra sociedad. Y las respuestas de los pasantes, de las personas que pasan, se parecen mucho a las respuestas que no queremos y que queremos de la iglesia latinoamericana, ¿verdad? Porque en primer lugar pasan, y disculpen si me equivoco, pero creo que pasa un levita y un sacerdote. No tuvimos tiempo de repasar la lectura. Y esos son representantes, de cierta manera, de una jerarquía religiosa que pasa sin mirar la realidad, sin mirar, sin ver, sin solidarizarse con la realidad. Entonces creemos que eso también es un reflejo de la iglesia latinoamericana que no queremos, pero que lastimosamente existe. Y después pasa el samaritano, que es un reflejo de la iglesia latinoamericana que sí queremos, una iglesia que tenga capacidad de ver la realidad, de entender la realidad y de actuar frente a la realidad, de producir una respuesta, ¿verdad? Porque comentaba en el grupo las personas que no es una cuestión solamente de ver, sino es una cuestión de que la iglesia nos invite a actuar. Entonces, por eso creímos que esa es una lectura que refleja correctamente la realidad latinoamericana y también la iglesia que queremos, la que no queremos y la que queremos. Excelente, Roberto. Muchas gracias al equipo de trabajo. Bien. Grupo 2. Iríamos Grupo entonces, 2, André. Celia, Julio, Luis Eduardo y Patricia Flores. Roberto. Bien, creo que falta Rogerio también. Ok. Rogerio estaba con nosotros. Bien, bueno, mis compañeros, compañeras me pidieron que pudiera hablar un poco lo que conversamos y comentarles que primero, antes de elegir el texto, nos fuimos ¿cómo se llama? Centrando, ¿cierto?, por un articulador que es la realidad latinoamericana de injusticias, en el contexto en donde la teología latinoamericana empieza a cobrar fuerza. Y desde esa realidad de injusticias que se vivían de distintas formas en el mundo, pudimos dar mención a una línea de textos que es el de Caín y Abel, el del Magnificat y el de las bienaventuranzas. El de Caín y Abel particularmente porque representa a dos hermanos que están en una pugna que podría representar la lucha de clases, un poco en el contexto
de cómo la teología de la liberación o la teología latinoamericana primera utiliza el método de las ciencias sociales, principalmente la del marxismo, y esta tesis de Marx en donde se dice de que la historia de las sociedades ha sido la historia de las luchas de clases, la historia de la lucha de clases como tal. Esa tesis cobra fuerza en nuestro contexto y podría darse en el caso de Caín como aquel que cultivaba la tierra y Abel quien cuidaba de ganado. Abel entrega una ofrenda que es aceptada por Dios y Caín entrega una ofrenda que no es aceptada por Dios. Simbólicamente, Caín puede representar a aquel que trabaja la tierra y que tiene los primeros asentamientos, y por lo tanto endiosa a la propiedad privada como tal. Ese endiosamiento es el que después repercute en las guerras que han alimentado buena parte de la historia, y particularmente las grandes diferencias y tensión entre los seres humanos, latente aquí en Latinoamérica, por supuesto. Y en el caso de Abel, precisamente a quien que entrega una ofrenda desde su animal que lo iba a recorrer por lugares distintos para buscar buenos pastos, y entrega algo que es muy valioso, por lo cierto. Un animal es mucho más caro que una selga, que una verdura, es mucho más caro. Entonces puede representar precisamente al pobre que entrega lo mejor de sí, todo lo que tiene, para Dios. Y por eso lo que acepta Dios, ¿cierto? Es esa ofrenda de los humildes que luego ensalza en el Magnificat. Dios derriba del trono a los poderosos y ensalza a los humildes, precisamente porque entregan de sí lo que ven que es parte de todos y es lo que tienen de sí para entregar, lo mejor de sí para entregar. Ese contexto termina con las bienaventuranzas, donde el Señor nos entrega una esperanza precisamente en una nueva forma de entender esta justicia, en una forma de invitarnos a una acción eficaz y no solamente teórica, ¿cierto? Sino que poder llevar en nuestras relaciones sociales una nueva forma de poder construir ese reino de Dios. Sin duda, continuamos con la visión o la herencia de Caín. Caín tiene una marca y anda errante por el mundo. Caín es el poderoso, es la poderosa, ¿cierto? Que no puede morir y que está ahí entre medio de nosotros. Pero la teología latinoamericana, al menos en su primera parte, ¿cierto? Ofrece y está esta invitación a la opción preferencial por los pobres. Aun cuando Abel muera 1 y 1000 veces, aun cuando los pobres todavía sueñen con las bienaventuranzas, aun cuando los postergados, los oprimidos, los marginados sueñen con la promesa del Magnificat. Muy bien, muchas gracias, Julio, excelente. Excelente. Grupo 3. Sí, Grupo 3, Catalina, Coquito, Janete, acá, ok. Bueno, nosotros escogimos, bueno, un comentario previo personal. Qué bueno que el grupo número 1 pudo expresarlo con un solo texto. Nosotros apelamos a varios textos, comenzando para poder expresar como un ideal de nuestra iglesia latinoamericana, el deber ser y en parte lo que es, ¿no? Lo que vemos. El texto que escogimos fue Hechos de los Apóstoles del 32 al 35. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que lo tenían todos en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia excepcional. Entre ellos ninguno sufría necesidad,
pues los que poseían campos o casas lo vendían, traían y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que los repartían según las necesidades de cada uno. Y veíamos como ese era como, digamos, como un ideal justamente pensando en nuestra iglesia, o sea, en nuestra realidad latinoamericana de pobreza, de exclusión, de injusticia, de periferias existenciales. Y allí decíamos, bueno, ¿y qué es lo que está pasando realmente con la iglesia? Un poquito hablaba de Oseas 4:4, donde el Señor le reclama a los sacerdotes que por no haber atendido bien su misión y su ministerio, la gente estaba como descarriada, como sola, etcétera. Y también en Jeremías 7, lo puse ahí en el chat, perdón. Jeremías 7, donde el Señor dice, bueno, tanto ir al templo, como que nos llenamos de palabras que al final no tienen un sentido, es como pura palabrería, pero en realidad estamos abandonando lo que el Señor quiere, que es la justicia y la misericordia. Y también decía Tomás, él decía así, porque este tesoro, que es el saber, la buena nueva de la resurrección de Jesús, buena nueva que los apóstoles proclamaban con poder, dice ahí, ¿no? Un poder que más que un prodigio como milagro era el poder liberador, el poder que permite ver la acción del Señor, que nos hace hermanos, que nos deja llenos de consolación. Pero ese tesoro lo llevamos en vasijas de barro y esas vasijas de barro son las que conforman la iglesia. Entonces, en el chat dejé los textos, pero un poco redondeando, desde esta perspectiva, nuestra eclesiología latinoamericana sería una eclesiología autocrítica, crítica y autocrítica. Crítica de cómo estamos viviendo la fe en el contexto que vivimos y autocrítica también para la iglesia, ¿no? Permanente, y por supuesto también sería una eclesiología que nos llama a una acción concreta para atender necesidades humanas, para construir la fraternidad con amor y con servicios concretos, construir la justicia, construir la paz. Bueno, excelente. Gracias, Janet, y el equipo de trabajo. Ahí vi el chat. 4. Alberto, Carmen, Deriana, Gonzalo, Marina. Hola, gracias. También estuvo con nosotros Roberto y Pepe. Entonces éramos 7 personas. Coincidimos con el grupo 1. Igual agradecer mucho a Roberto de Paraguay ahí la explicación de toda la parábola del buen samaritano. De diferentes textos concluíamos que esta parábola también a nosotros nos resuena como este sabor latinoamericano, ¿no? El día de hoy en la iglesia. Roberto explica muy bien la cita, muchos elementos de ahí coincidimos, entonces no me gustaría ser repetitivo, pero sí sobre todo para rescatar la reflexión de cada uno de los que estuvimos ahí. Pues en la cita encontramos también mucho, pues aún con las diferencias y con los retos que hay dentro de ese contexto de la cita, pero que hoy también en día los vemos, un esfuerzo por el ecumenismo, la sinodalidad, la búsqueda del diálogo, ¿no? Y cómo esas relaciones se van construyendo, pues sí, con un reflejo de un Dios, una eternidad, a través de la familia, de las personas, de este tipo de encuentros, ¿no? Que nos mantienen cada vez más presentes. Un Dios que está vivo en el día a día y que, pues, aún con todas las adversidades que podríamos encontrar en nuestra realidad actual, siempre brota como esa esperanza, ¿no? Ese samaritano es esa esperanza que no deja caer y que todo se vuelva un caos, sino que pues nos va alentando en que se puede hacer mucho por el otro. Entonces, una esperanza latinoamericana que pues mantiene viva la iglesia, ¿no? En todavía dar más, que se encarna, ¿no? Y que está presente en la realidad y que pues también nos invita a reflexionar a lo que veíamos en sesiones anteriores de hace 15 días, pues dónde está mi misión, ¿no? En dónde puedo hacer la diferencia y cómo ese samaritano pues es enviado para pues cumplir, ¿no? Con la voluntad propia y del Padre. Entonces, pues eso. Bien, gracias Alberto Lucio, excelente.
Grupo 5. No, era 4 só. 5. Alberto Lucio era el 4. Sí. Creio que foram só 4 grupos. Ah, solo Solamente- fueron 4. Ah, perdóname. Bien, entonces reincorporemos todos los buenos augurios de esta teología latinoamericana que me parecen necesarios para ya introducirnos a la cuestión máxima de la reflexión de esta segunda parte. Referenciemos varias cosas fundamentales que este ejercicio nos proporciona. Recuerden, nosotros como latinoamericanos recuperamos una interpretación bíblica única que no ha ocurrido ni siquiera en la África del Sur y ni siquiera en el sur asiático, que ha también configurado sus comprensiones teológicas. ¿Cuál es ella? Esta cercanía directa al texto y esta correspondencia análoga a traer esas experiencias de allá consignadas en el texto sagrado y el ejercicio actualizante que hacemos. Segundo, cuando hablamos del sabor latinoamericano, y muchos lo expresaban en los decires que escuchamos, es una activación de la totalidad del ser que se comprende. Nosotros, si nos damos cuenta, venimos de una generación que en el principio habíamos sentido que valía la pena hacer estos esfuerzos enormes por la iglesia. Pasamos por nuestras crisis necesarias y estamos llegando a un aporte muy interesante que fue un eco en todos, y es: todavía se puede hacer algo. Tercero, en todos los casos que ustedes analizaron, se presenta la necesidad urgente de la práctica de la justicia en todos los rumbos posibles. Una eclesiología nuestra es una eclesiología que comparte el pan, así sea medio pan, que comparte la cobija, así se esté rota la cobija, que dormimos 5 o 6 o 7 personas debajo de un mismo techo porque no queremos ver a los propios sufrir. En lo que llamamos el nuevo callejón migrante aquí en Colombia, entre el territorio cercano a Panamá, un sitio estratégico que se llama Necoclí, se suman todos los esfuerzos de Latinoamérica por comprender este nuevo movimiento migratorio, donde las situaciones se están volviendo complejas, donde no es tan fácil recibir diariamente a 10.000 personas y tratar de cruzarlas por ese espacio reducido que los lleva a sus sueños. Y entonces tenemos que retraer la pregunta en esta esquina del territorio: ¿y qué está pasando ahí? ¿Qué está ocurriendo? Que estos sistemas que se configuraron tan necesarios por esta América diversa, abierta a las posibilidades, no se están haciendo las cosas que se deben hacer. Quiero con esto terminar afirmando la línea de reflexión que plantea precisamente Lucas al poner en boca de Jesús la figura del joven rico. Y miren que no es el joven pobre, es el joven rico. Sería muy diferente, y eso es una tarea que les dejo, ¿cómo sería el diálogo de Jesús con el joven pobre? ¿Y qué nos diría? Porque el argumento central es que el joven rico, según este diálogo tan interesante, dice: ya encontré todo lo que necesito, ¿qué me falta? Y Jesús le dice sabiamente: te voy a contar una historia. Y la historia es la del buen samaritano. Y le pone el final más triste
desde la perspectiva del rico. Ve tú y haz lo mismo. Y este señor, yo me imagino, como nos ha pasado a todos, yo alzo las dos manos, Jesús, esta vez no, porque ahí hay otro relato posterior, implícito. Muy probablemente este diálogo con el maestro lo llevó a confeccionar esa crisis nocturna, esa crisis de la vida, esa noche oscura, como la llama San Juan de la Cruz, y lo transforma. Es decir, Jesús le deja claro, este es el camino, tienes esta vida, esta historia y tus prácticas de la justicia para ser diferente. La connotación final, si hacer algo es de nosotros, la iglesia somos cada uno de nosotros. Aquí hay templo vivo de Dios. Recuerden esa frase. No necesitamos el templo físico. Acuérdense este dato tan bonito que traía el grupo 3 sobre Oseas e Isaías. Este es nuestro templo. Queremos compartirlo con otros. Ven y miras cómo vivo mi existencia. Compartamos esas alegrías. Así que hay un ejercicio de recuperación del ser capaz de encontrarse con Dios, pero no se queda en esa relación intimista, sino que pasa a la práctica de la justicia. Dicho eso, nos metemos ahora sí en este mientras tanto en Latinoamérica, que ya ustedes lo han inaugurado con esta reflexión, y traigo a este gran maestro. Ustedes tienen ahí de primera mano el código QR. Él hace un análisis duro, pesado, necesario para darnos razón de esos tres modelos eclesiológicos subyacentes en Latinoamérica. Víctor Codina hace un ejercicio centrado, por supuesto, en lo que ustedes ven en pantalla, señalando, y voy al pie de lo que digo. Primero, lo que él considera una renovación eclesial profunda. Uy, qué marcador tan chiquito. Estamos como baratos. Este es más bonito. Renovación eclesial, ahora sí. Segundo, la permanencia fiel al Evangelio. Hicimos el ejercicio. Y la más importante, que es una categoría que la iglesia recuperó y que no había querido usar, y es aceptar que cambiamos. ¿Cuál es el mito del progreso que no se ha aceptado a veces? Que necesitamos aceptar que cambiamos y tenemos que cambiar. Yo no soy el mismo Alexander de hace 15 días, de hace 3 horas, de hace 5 minutos. Y aceptar que este ser es autorrenovable indica que este templo vivo de Dios también se transforma. Otro. Y miren, esto es solo la introducción de este señor. La iglesia también camina, es peregrina. Siguiendo, por supuesto, a los textos del concilio, que ya los citamos de barrida esta mañana. Otro. Necesitamos aprender a discernir las cosas que nos ocurren. Y con esto los invito a usar nuevas expresiones y nuevos decires para entender las cosas que no entendemos. Muchas personas necesitan eso. Otro, una iglesia constante, miren esto tan bonito, con capacidad adaptativa, que por supuesto atienda a todas las necesidades en cada momento histórico que nos pongan. Divino, nos hizo el resumen en un párrafo. Supongan entonces que lo que está en juego no es otra cosa sino seguir haciendo lo que Jesús nos propuso. Vayan y hagan lo mismo. Veremos entonces a continuación, siguiendo esta bellísima introducción de este gran maestro, cómo recibimos nosotros
estas eclesiologías de cuño europeo en nuestros territorios latinoamericanos para cerrar después del descanso a señalar los presupuestos teológicos fundamentales que se organizaron desde esas perspectivas. Vamos a lo primero. Vuelvo a este gran maestro. ¿Qué señala este señor? En algún momento, Europa nos puso un calificativo, un juicio de valor nominal y nos llamó sin querer, o más bien queriendo, los tercermundistas. Y ya con eso nos puso una etiqueta que ha costado trabajo digerir en Latinoamérica, porque bien lo citaban ustedes antes del descanso, tratar de descolonizarnos no es tarea fácil, porque hay mucho impregnado en la cultura de Occidente. Pero ¿qué hizo bellamente Latinoamérica al recibir el concilio como un paquete impreso? Dijo, un momentico, este texto nos está ayudando a comprender desde la visión de la iglesia que hay estructuras de pecado y peor aún, siguiendo Medellín, violencia institucionalizada. Eso es gravísimo. Seguirle el rastro a la violencia es una tarea pendiente. Y el ejemplo que trajeron con Caín y Abel es fabuloso. ¿Cómo es posible que un discurso teológico violento termine legitimando la muerte, como es el caso de Abel? Ese tipo de violencia no debería estar, pero está. Otro renglón que ustedes ya percibían, miren qué cosa tan interesante fue el diálogo inicial. La justicia que se metió en todas las instituciones. Y hablo de la institución más básica. La familia también se volvió un ciclo de justicias negativas. Y hemos sido testigos de que en nuestras relaciones familiares también hay actos de injusticia. Y eso nos duele. Otro elemento en Puebla. Si bien está el pecado social que se identifica en las estructuras, Latinoamérica no se quedó en las ramas, sino que fue a las raíces. Y dijo, si las instituciones no piensan en ser desarrolladoras del bien humano, luego entonces son estructuras de pecado. Y eso es una crítica muy bien elaborada en Gaudium et Spes, y ahora llegaremos a ella. La causa de la miseria y la pobreza no es porque Dios haya querido o porque el pobre quiso ser pobre, sino porque las estructuras en sus marcas registradas, en sus modelos y en sus formas, han eliminado la figura del ser humano, el sujeto, la persona. Y eso lo tiene claro Medellín y Puebla, a diferencia de las otras conferencias. Y continúo. Eso es tomado de Wikipedia, un trabajo, como siempre, muy burdo, pero necesario. Y es para comprender un poco desde dónde se instala Víctor Codina al hablar de esta diferenciación conflictiva que viene en el trasfondo del pensamiento latinoamericano. La polarización de colores que ustedes observan indica prácticamente tres bandos muy definibles que se quedaron marcados desde la Guerra Fría. Hoy recibimos el nombre de países subdesarrollados, ¿verdad?
que no hemos alcanzado el nivel de desarrollo económico, que no hemos alcanzado un orden político estable, que tenemos altos conflictos de economías paralelas, y aquí me quedaría haciendo la lista. Y créanme, cuando les cuento una anécdota, como colombiano, cuando salgo del país, lo primero que hacen es verificar que en mi maleta no tenga cocaína. ¿Por qué? Porque el nuevo modelo exige, muy probablemente, como tú eres de ese submundo, debes traer ahí unos kilitos de cocaína. ¿A cómo la tiene? ¿A cómo? ¿Cuánto vale? Bueno, pero esas mecánicas de desarrollo han generado también modelos de exclusión muy pesados, muy difíciles, muy estresantes. Y continúa este maestro hablando de esos contextos latinoamericanos, todavía no precisos, pero sí señalándolos. Nuestra eclesiología, por supuesto, narrada en los textos de Vaticano, se deja ver, dice este gran analítico, el trasfondo de lo que está ocurriendo en Europa, pero todavía no se hace juiciosamente la aproximación a lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Entonces, dice él, ¿qué falló en este texto? Que habló muy general de lo que ocurre en Europa, pero no está hablando de lo que ocurre aquí en nuestras tierras, en nuestro territorio. Y eso va a generar, por supuesto, que discursos que todavía no eran nuestros llegaran después. Por ejemplo, esto de que se llamaba capitalismo, ya para cuando se ha acabado el capitalismo en Latinoamérica, ya Europa está construyendo ese neocapitalismo. Y así nos pasa hoy. En las zonas norte, ya hay solo un ejemplo técnico, la sexta generación de conexiones digitales, y nosotros vamos detrás como en la cuarta, en la tercera y puedo decir hasta en la segunda. Y ese es el modelo, es decir, un modelo que se rige hoy por este movimiento continuo de dineros entre pequeños grupos económicos que se están apropiando prácticamente de todo en este planeta, que ya no podemos decir en términos de papel y licencias que es nuestro. No, eso es de otras personas. Y para defensa de esos territorios, un poco siguiendo el comentario de Julio en el interludio, se defiende la propiedad privada porque es mío. Bueno, pero así funciona esto ahora. Y prácticamente quienes elaboran en la totalidad este texto del concilio, y lo reconoce Codina como un ejercicio necesario, es prácticamente de la América del Norte y de la Europa del Norte. Y entonces trae este párrafo que me parece tan necesario, señalando cómo Medellín y Puebla, si bien nos informa de aquello, Medellín trae unas expresiones autóctonas que necesito recalcar siguiendo al maestro Codina. El primero, promoción humana, y aquí le hago el chulo. ¿Cómo es posible que una expresión nacida de otros territorios, digan ustedes, del pensamiento filosófico europeo, de los derechos humanos, se encaje en nuestro territorio? Pues esa sí funcionó. Promover lo humano, eso sonó rarísimo, pero ¿qué es promover lo humano? Si a duras penas estamos conociendo Latinoamérica, a duras penas estoy abriendo los ojos, saboreando esto que llevamos mis tierras. Y la promoción humana va a ser ese primer recurso de nuestros decires latinoamericanos que ya no se quedan con el dato revolucionario tan necesario, tan evidente, pero que dicen a la iglesia, a los obispos, a los sacerdotes,
esto es algo que nos interesa. ¿Qué quiero decir con ello? Que pareciera que los obispos que se habían alimentado de estas teorías externas habían caído en la cuenta de la necesidad de implementar estas dinámicas, pero resulta que se encontraron con un laicado enmarcado en las dinámicas propias de la premodernidad. Miren qué interesante. O sea que cuando llegaron con esta frase a los púlpitos, tanto obispos y algunos sacerdotes, los primeros en sacar el báculo para regañarlos fueron los mismos laicos. Y eso no se había percibido así. Pero ¿cómo se le ocurre, señor obispo? ¿Cómo se le ocurre, padre Alex? ¿Cómo se le ocurre, padre Julio? ¿Cómo se le ocurre, padre Roberto? Eso no se hace. Y las figuras visibles de la promoción humana eran ellos. Y no les fue bien. A esa gente, o sea, estos obispos y sacerdotes religiosos, a todos los mataron. ¿Quién? Pues las mismas sociedades enmarcadas en esas preformas que no estaban ayudando para nada. ¿Qué pasó entonces en Puebla? Y a esto se le debe agradecer todo el esfuerzo que hizo México y prácticamente la Conferencia Episcopal de México en traer esta reflexión sensata de la visión histórica de la realidad latinoamericana. Y me empapo aquí brevemente de todo lo que México ha hecho y hay que agradecerle a este movimiento revolucionario de finales del siglo XVIII y principios del XIX con Benito Juárez. Suena raro, pero en realidad es una misión interesante. Palabras más, palabras menos en su versión. La revolución depende de nosotros, los que estamos aquí, el pueblo, dice él. Entonces Medellín traía esta promoción humana desde el afecto de los obispos y los sacerdotes. Se encuentra con sociedades marcadas precisamente por la estratificación, por la separación. Entonces no pudo llegar a buenos términos este modelo. Y Puebla dice, muy probablemente estas estructuras que ya no son eclesiales porque ya se está haciendo el esfuerzo en Latinoamérica, nos están matando. O sea, la mano negra, la mano silenciosa. Y por supuesto, configuradas estas dos literaturas hermosas, empieza a señalarse el tema de los derechos humanos y empieza a señalarse que estas estructuras que no han dejado cambiar las cosas, ya no era el conflicto eclesial, sino era el conflicto de estas estructuras. Atentos, pues. Y ahí, por supuesto, se hace la lista desde la teoría social de todos los fenómenos que se han generado desde el modelo colonial, los modelos independentistas, la burguesía creyente y los modelos de capitales centrados en pocas personas. Y ustedes lo saben, medios de comunicación lo maneja solo un grupo de personas. Las bebidas, tanto alcohólicas como dulces, las manejan solo un grupo de personas, un grupo de familias. El mercado del banano, de las frutas exóticas, lo maneja solo un grupo de personas. Es decir, esto está abriéndose unas posibilidades muy interesantes. ¿De dónde bebimos entonces toda esta reflexión inicial? Pues básicamente de teorías filosóficas, que ya las hemos ido señalando, teorías sociológicas que también ya se han hablado en este espacio, y de estas teorías de la praxis humana con la que se va a configurar, y lo digo desde mi facultad de teología, una teología de la acción humana, de la praxis humana. O sea, ¿cómo tengo yo como teólogo que entrar en diálogo con otras experiencias? Porque la mía es pobre, mi experiencia es muy mínima. Yo solo hablo del hipotético Dios, pero yo necesito aprender a hacer un café, aprender a escribir, aprender a configurar textos, aprender a conectar, a arreglar las cosas. Es decir, mi sistema humano tiene más elementos. Veamos entonces. De las filosóficas debemos acentuar
que nosotros, nuestros decires, y lo notaron ustedes en el ámbito inicial de diálogo, siempre hablamos de lo social, siempre hablamos de lo político y por supuesto de lo religioso. Y las categorías recurrentes aquí en nuestro territorio ha sido Dios, alma, cuerpo, mente, ser, pero también hemos colocado otras: el dolor, la pobreza, la injusticia, etc. Sin embargo, debemos reconocer que Europa nos dejó una herencia que eliminó nuestras tradiciones filosóficas de carácter sapiencial milenario, y que hasta ahora estamos haciendo un ejercicio temeroso de acercarnos a esas intuiciones de nuestra América precolombina. Nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo. Y más aún si nuestros espacios académicos todavía hoy son de carácter occidental cerrado. Es decir, y esto lo sé por experiencia, también trabajo en el campo de la educación, si me vas a hacer un trabajo escrito, tiene que tener la metodología, el marco teórico, resultados, análisis y conclusión. Si no, no te lo recibo. Entonces no hay otra manera. Esta Latinoamérica sigue hoy, y ustedes lo colocaban en el diálogo inicial, planteándose preguntas de posibilidad. Es decir, todavía podemos hacer algo, todavía podemos hacer algo. Y desde todo ese mestizaje, marginación, dependencia, que hay también una teoría de la dependencia que es este modelo colonial, pero también de descolonizar, pero también de desprendernos, pero también de configurar unas relaciones no dependientes, no simbióticas, hemos construido esto que he escuchado de ustedes, y hago un paréntesis a este equipo de trabajo. Lo decía hace 15 días y lo reitero hoy. Para mí es un honor enorme estar en este espacio y escuchar voces que no estoy acostumbrado a escuchar, porque no todos los días nos vemos los rostros y vemos nuestras necesidades y vemos nuestros pensares. Así que felicitarlos de antemano, porque esto es lo que estamos haciendo, por el bien de todos. Cierro el paréntesis. Y en todo esto traigo una frase muy interesante que traje del gran maestro peruano Augusto Salazar Brondi, sobre si existe una filosofía en nuestra América, y dice: muy probablemente la filosofía correspondía al carácter de un árbol trasplantado, algo que no es nuestro, y no de una planta que surgiera de toda esta conjunción de factores propios, de brote original, de sabor original y de un vigoroso pensamiento. Pero puede decir que sí, con todo el respeto del maestro Salazar, puede decir que sí, y ya lo anunciaba con el paréntesis que hice refiriéndose a este equipo de trabajo de Magis. Puede que sí. Estamos haciendo un esfuerzo para corresponder a las necesidades, y se necesitan estos grupos de reflexión para poder entendernos. Y de Europa nos llegó una fuente filosófica fuerte, que aquí están los protagonistas, y que nos permitieron aquellas cuestiones que a continuación señalaré. Heidegger, Gadamer y Habermas, todos ellos interesados por la situación de Europa, nos dejaron unos datos muy bonitos, muy reflexivos y muy comprometedores. Lo que hoy llamamos la teología que reflexiona sobre lo eclesiológico, precisamente busca comprender. Y a estos tres autores les interesaba comprender esta realidad. Segundo, para poder fundamentarnos, el comprender necesita a la persona que piensa, hombre y mujer. Y ese comprender tiene unos pasos, es de carácter teleológico. Para llegar a un fin necesita pasar por unos espacios
tiempos, reflexiones, atentos, desconfigurados del tiempo. Respetemos nuestros ritmos de reflexión. Dejemos que se demoren lo que tengan que demorarse. Y dicen estos maestros casi de manera conjunta, necesitamos que eso se interrelacione, que sea circular, que trabaje con planos paralelos, tangenciales, cruzados, diametrales, radiales, es decir, tenemos que tocar toda la existencia. Y en esa empresa del juego epistémico, como diría el gran maestro Habermas, el lenguaje cumple una función especial. Y este señor se va a dedicar, como veremos luego, a organizar todas las teorías, las aproximaciones, las ciencias, en tres configurados de pensamiento, en tres líneas en las cuales se puede desarrollar la ciencia. De manera que en el caso de estas ciencias actuales, de estas ciencias nuestras, Habermas en su teoría de la distribución de las ciencias dice, muy probablemente el diálogo se tiene que gestar ya no señalando que la racionalidad haya sido mala, no, es necesaria y hace parte fundamental del constructo de lo que queremos proponer, entender, y eso hace parte de un lenguaje teórico fuerte y que tiene que ayudarse precisamente con las ciencias humanas, que es nuestro suelo nutricio. Esa función sistémica que hemos hecho, por ejemplo, hoy en la interpretación de la historia, citando aquí prácticamente una teoría social, permite comprender lo que ya hemos señalado, de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde vamos. Y una cualidad esencial de estas ciencias que él identifica, y él dice, muy probablemente la eclesiología de hoy, la teología de hoy, nuestras reflexiones, tienen que poseer aquellos que ustedes también rescataban, y es la función liberadora. Una función que me quite estas cargas, que me ayude, porque es que cómo es que me tengo que ir de mi país, porque es que ya no puedo ir aquí, estoy pasando hambre. En todo caso, hay algo que se ha olvidado en la tradición latinoamericana, que se ve necesario recordar aquí, y es la experiencia de la reflexión que hacemos nosotros. ¿Qué hizo Latinoamérica en todas las conferencias episcopales? ¿Y qué trata de ser a propósito con el sínodo? Pues escuchemos las experiencias de todos. Ya no me interesa el dato de cuántos contestaron, pero sí me interesa escucharlos. Porque cuando yo soy capaz de reflexionar, he recuperado una capacidad que me habían quitado y me libero de la dependencia de otros. Mire qué cosa tan interesante esto desde Habermas y Hegel. Estoy recuperando mi capacidad reflexiva y reflexionar me hace liberarme. Pues no, yo alzo las dos manos. Métanme en esa lista. Yo quiero estar ahí. Atentos. Muy probablemente se me acaba de ocurrir, llamemos la iglesia que recupera la experiencia del sujeto. Eso suena tan parecido a la iglesia sinodal. Muy curioso. Bueno, pasamos a otro combo y ya me voy despidiendo para ir al descanso. Y es lo que llamamos las teorías o miradas sociológicas, que ya nos la introducía Julio en su percepción inicial, Janet e inclusive Roberto en sus perspectivas iniciales. Sin lugar a dudas, si hemos hablado de una eclesiología renovada, que busca adaptarse, que busca evolucionar, que busca reflexionar frente a todas las condiciones que tenemos. La noción con la que América Latina se va a identificar es con la noción de pueblo de Dios. Esa va a ser, mejor dicho, y le analizamos la sesión pasada, por eso iré muy rápido aquí. Pero ¿qué pasó? Ya había señalado el primer conflicto.
Las exigencias de la conferencia episcopal de una vez ponían como renglón primero la promoción humana, pero resulta que habían perspectivas teológicas internas, ya no solo enmarcadas dentro de la iglesia, sino en otras proyecciones, que veían con ojo sospechoso esa conexión entre ciencias sociales y teología. Cosa que ustedes ya saben en qué culminó. Y aquí les traigo un hermoso texto que encontré del maestro Sergio Silva, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Chile, que les va a servir para atender esta necesidad de pensar con mucho más detalle la correlación sociología y teología. Él señala que precisamente las dos miradas fuertes sobre las cuales se va a aplomar, sentar, decantar el pensamiento teológico va a ser la categoría funcionalista. Es decir, vamos a mirar cómo funciona esta iglesia. ¿Qué es lo que pasa ahí? Está desequilibrada, está enredada, está conflictiva. ¿Qué está pasando ahí? Y una de las lógicas de la teoría social es precisamente el análisis de las estructuras, los modelos, las formas. Ustedes lo encuentran en internet si quieren profundizar. Y dice el doctor Silva, siguiendo nuestra percepción, muy probablemente encontramos otra corriente, otra mirada que Latinoamérica quiso probar, saborear, y dijo, aquí tenemos que empezar a identificar cuáles son los grupos fuertes que tienen sus intereses particulares y los grupos blandos o débiles o dominados que estamos aquí a la espera de que nos den órdenes, pues porque esto no se sabe para dónde va. Y es una apreciación bastante fina y técnica. Y entonces vamos cerrando con esto, para entrar luego a nuestro segundo apartado. Esa correlación, aporte, puente de conexión entre ambas posturas, desde estas ciencias de carácter interpretativo, con estas ciencias humanas, traen de por sí una primera cuestión que rescata el doctor Silva. Estamos mirando diferente. Ya pero un momentico. Esa mirada diferente. Y esa mirada nos pasa de una vez la cuenta de cobro de lo que ustedes también señalaban en su muy buena análisis inicial, el ejercicio de poder. Ya no solo de la iglesia, sino que hemos criticado a los estados, pero ahora nos estamos señalando a los emporios económicos, a estas tecnocracias fuertes que precisamente están afectando lo que somos. Pero eso fue una iniciativa ya en ese entonces. Y ahora viendo que la iglesia no ha dado respuesta, nos hemos enfocado en otros puntos de atención de la realidad humana. ¿Cuál ha sido el temor de esta relación de la eclesiología con las ciencias sociales? Muchos la llaman, está desacralizando el modelo. Estás haciendo señalamientos muy duros contra la iglesia. Estás confundiendo el dogma con esas interpretaciones. Deben ser cuidadosos, nos dice. Y en medio de ese cuidado, pues muchos de mis grandes colegas teólogos en muchas ocasiones han sido censurados. No hables más del tema. No te volveremos a invitar porque estás generando conflicto. Eso no se debe decir. Y eso es una afectación a largo plazo para lo que llamamos la teología, que de verdad sí surte frutos. Y dejo aquí solo nominado, porque el tiempo es muy preciso conmigo, entraríamos después del descanso a las teorías de la praxis humana. Bien, tomémonos el descanso, mi querida Andrea y mi querido Osmar, y nos dicen cuándo regresamos. Y
Bueno, Buenísimo el inicio. Si es que está Patricia ya, iniciamos con una pregunta que ella tenía, no sé si ya habrá ingresado, y si no, pues vamos y luego en algún momento que se junte y quiera y alza la mano de nuevo, entonces le prestamos atención. Adelante, profe. bueno, veníamos en un recurso necesario trasladándonos de las cuestiones que se pensaron en Europa y al recurso que hemos ido haciendo desde nuestra interpretación, señalando que las fuentes vivas de otras ciencias se incorporaron a los saberes teológicos de Latinoamérica. Entramos a un tercer grupo, una vez evacuadas las teorías filosóficas que son de voz de todos nosotros, señalando brevemente también las teorías de carácter sociológico que ya se hablaron en otros espacios, y incorporando una novedad que poco se habla, pero que hace parte del cuerpo del concilio, y es aquellas teologías configuradas bajo el principio de teorías de la praxis y que luego traducimos nosotros a lo que hemos llamado la acción humana. Eso da fe de otro rumbo de posibilidad de esta empresa teológico-eclesial que busca integrar los saberes humanos, las profesiones humanas, como un recurso donde se puede impregnar la acción salvífica, donde se puede impregnar la voz de Dios, donde se puede sentir y saborear y actuar, que hace parte de nuestro hacer en esta Latinoamérica. Y por supuesto, a renglón seguido, traigo a colación precisamente en la Gaudium et Spes el párrafo elocuente de ese tema en particular. Y me permito leer un apartado del texto. Esto no es la totalidad del numeral 7.6, sino que es una parte. La comunidad política y la iglesia son independientes y autónomas, cada uno en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Aquí, como ya lo observan, el primer apartado ya trae dos configurados, la teoría filosófica y la teoría social. Este servicio, efectivamente centrado en lo personal y en lo social de nosotros como especie, lo realizarán con tanta mayor eficacia para el bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellas, es decir, entre estados, instituciones e iglesia, y cuidando pues de las circunstancias de lugar y tiempo. El hombre, en efecto, no se limita al solo horizonte temporal, sino que, sujeto de la historia humana, mantiene íntegramente su vocación eterna. Ahí también pone en diálogo las dos comprensiones de la inmanencia y la trascendencia. Y nos vamos al párrafo único e irrepetible, aunque en realidad sí se repite en varias ocasiones el tema de la acción humana. Alrededor de unas 20 ocasiones aparece la palabra acción, y como configurado de acción humana aparece unas 7 u 8, depende de la traducción. La iglesia, estoy en el último párrafo, por su parte, fundada en el amor del Redentor, contribuye a difundir cada vez más el reino de la justicia y de la caridad en el seno de cada nación y entre las naciones. Este es, por supuesto, un argumento bastante centrado en teoría social. Es decir, depende de nosotros ofrecer esa perspectiva. Predicando la verdad evangélica e iluminando todos los sectores de la acción humana con su doctrina y con el testimonio de los cristianos, respeta y promueve también la libertad
y la responsabilidad política del ciudadano. Como les hacía caer en cuenta, el tercer apartado fuerte de esa construcción teológica se enmarca precisamente en esto que hemos llamado una teología, ahora ya en nuestros términos, de la acción humana. El configurado de ello lo van a notar ustedes cuando lean sin desesperarse y con paciencia los textos que elabora el Papa Francisco. Precisamente en la configuración de sus propuestas, trae como primera instancia la posibilidad de que la tarea eclesial es una tarea conjunta. Ya no habla de cuestiones separadas, sino de la importancia que tiene integrar las fuerzas para bienes conjuntos mayores. Vuelve y usa, como ya lo citábamos en la Gaudium y también en la Lumen, la expresión iluminar, y aquí la subrayo. La necesidad de ser luz es una tradición propia del Nuevo Testamento, en uno de los famosos relatos de los evangelios, donde el mismo Jesús habla de que la luz tiene que estar en una zona muy alta. Y todos los sectores de la vida humana implica que la iglesia ha olfateado, ha olido y ha entrevisto que en todas las circunstancias, en todos los momentos y en todas las eras de la historia, Dios se ha revelado. Esto es un dato muy importante. Es decir, el único lugar donde Dios puede hacerse manifestativo, mostrarse, es en la historia. En la historia como esta palabra fuera de nosotros, pero también en esta historia que somos nosotros. Y a renglón seguido coloca, de manera que depende del testimonio de aquellos que se confiesan cristianos. Y estos que se confiesan cristianos deben, y reitero, deben, y más bien debemos respetar y promover la libertad y la responsabilidad, cosas que se han perdido dentro de este modelo de ciudadanía establecido en los estados. Y vean entonces, me encantan las ecuaciones matemáticas para entender las cuestiones, porque muchos de ustedes como yo somos de pensamiento matemático. Nos gusta decir la primera cosa, la segunda cosa y la tercera cosa. Les ofrezco dentro de mi muy humilde perspectiva cómo se puede ver esta concreción teológica eclesiológica que hemos venido dialogando hoy. Si ustedes observan, notamos por supuesto de antemano que cuando hablamos de la historia de la comunicación de Dios, y aquí la remarco, se suma a los esfuerzos de la historia salvífica. Una me dice una cosa y una otra. La historia de la comunicación de Dios tiene una recurrencia en los textos sagrados. Eso no se les puede olvidar. Acá está configurado. ¿Qué nos cuentan esas historias de la comunicación de Dios? Que hombres y mujeres a lo largo de la historia han identificado momentos manifestativos de Dios y los consignan aquí y dicen, ustedes del futuro van a tener que leer esto. Pero se suma una premisa fundamental que es la fuente teológica primigenia, la historia salvífica. Entonces, la historia salvífica que voy configurando en mi historia, porque mi historia también se vuelve una buena noticia, un evangelión, configura los aspectos característicos de Dios. Es decir, vamos asumiendo estas características de la divinidad de Dios, que a su vez son características santificables, nos vamos santificando. La que ya hemos señalado desde la comunidad primigenia es el tema del amor.
lo compartieron ustedes, iniciado la segunda parte de esta jornada, citando a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Nosotros, congregados, somos hombres y mujeres con historias salvíficas. ¿Cuál es la sumatoria de esfuerzos como común denominador? Que esa historia, que se enmarca en esto revelativo, que es esta letra R de acá, de revelación, se tiene que sumar al esfuerzo de la fe. Eso lo encuentran ustedes Dei Verbum 2, cuando habla de la revelación, y de la fe, Dei Verbum 5. ¿Qué dice la teología de la praxis de la acción humana? Que es la que se configura acá. El pensamiento teológico necesita de todo este corporativo, de todas estas conjunciones, para poder hablar de una teología con carácter eclesiológico actualizado, una eclesiología actual. De manera que nuestras praxis humanas históricas, es decir, todo lo que hagamos como especie, se configura precisamente como un nuevo lugar teológico. ¿Cómo así? Sí, ya no es solo la escritura, ya no es solo el magisterio, ya no es solo la tradición, ya no es solo el sujeto. La historia se vuelve un lugar revelativo y más aún dentro de esa historia, nuestras acciones también son actos que están configurados a que la cosa sea mejor, que sea más llevadera, que tenga otros ritmos, que algo más se puede hacer. Ve tú y haz lo mismo. La eclesiología de nuestra Latinoamérica querida se centró en esas proyecciones. No hay otro lugar. Y en ese mismo orden, nuestra percepción teológica tuvo unos sabores y unos matices diferentes, como ustedes ya lo han notado en el transcurso de nuestra primera socialización en la hora de la tarde. Bueno, continúo, porque si no nos quedamos aquí. Y en esa misma materia, esa praxis humana la va a configurar ya Víctor Codina en su propuesta desde este modelo tan interesante. Dice él, podemos decir que si el modelo del Vaticano II fue fruto de un movimiento predominantemente teológico que luego ha intentado aplicar el pueblo, aquí ha existido una prioridad de la praxis eclesial sobre una formulación teológica de la eclesiología. Y me explico. ¿Qué se dio cuenta Codina en su reflexión? Que la iglesia ya ha arrancado a hacer ejercicios de la práctica de la justicia y que después de 60 años puedo decir yo y podemos decir todos, ya se está notando esa nueva praxis que había quedado resguardada en el manuscrito del concilio. Y eso empezó a configurar, que es lo que estamos recibiendo los frutos en voz de Francisco, y precisamente enmarca estas voces que ahora traigo de nuevo a subrayar. Una iglesia nueva, una iglesia liberadora, una iglesia popular, una iglesia comprometida por los pobres. Esta palabra, Francisco ha hecho una jugada muy estratégica y lo veremos en términos de la aproximación al sínodo mañana. Como la palabra ya no nos está ayudando porque genera conflicto, hay que buscar sinónimos con nuevas significaciones. Ahí usa, por supuesto, la teoría comunicativa de Habermas y dice, busquemos otra. Y él entonces trae vulnerables, separados, excluidos, no atendidos, y eso va a enriquecer la contextura de la expresión que inauguramos en Latinoamérica. Pero ¿qué más se inaugura desde esa perspectiva que es tan interesante en nuestra bella Latinoamérica? Que si bien arrancamos desde las teorías fuertes filosóficas,
desde las teorías epistémicas sociales, desde las teorías propias de la praxis humana, nosotros configuramos una espiritualidad diferentísima. Solo como referente, hablando de la bella tierra de México, cómo la figura de la Virgen de Guadalupe ha marcado por lo menos el papado de Juan Pablo II. Tanto que hay una tremenda imagen a los pies del templete en la plaza principal. Pero eso se debe a un recurso que también se negó en su momento y que ha hecho mella en Latinoamérica, que también está metido dentro del concilio y se habla de él, y es el tema de la religiosidad popular. En esa contextura de nuestra tradición eclesial traída de territorios europeos y vinculada a nuestras maneras de entender las cosmovisiones y pensamientos religiosos, configuramos esta bella expresión que Codina trae al final, y es la contemplación de la liberación. Atentos. Prácticamente está diciendo este señor que la espiritualidad de Latinoamérica no depende de los ritos. Atentos. Puedo decir con todo el respeto, no depende de las liturgias que vienen de afuera. Más bien hemos venido configurando nuestras celebraciones a nuestras maneras y a nuestros modos. Puedo decir que si voy yo a Ecuador, he tenido la dicha de vivir allá, la celebración eucarística, si bien tiene los mismos momentos, las maneras como cada comunidad celebra son diferentes. Si tuviera la dicha de ir a conocer Sao Paulo, me siento en una de las favelas a escuchar una Eucaristía y sentiría la manera diferenciada como hemos contemplado estos nuevos registros celebrativos. Y recordemos, por favor, que esta contemplación de la liberación, centrada en esa concreción histórica de Latinoamérica, se ve reflejada, por ejemplo, en Sacrosanctum Concilium 12, que afirma esto tan bonito. Muy importante los ritos, pero más importante es la oración personal. Y ahí vamos a entrar mañana al territorio del pensamiento ignaciano por esa portada. ¿Cómo es posible que Latinoamérica haya recuperado aquello que se ha perdido en otras latitudes, y es recuperar la oración personal? Paréntesis otra vez. Me encanta verlos que sus espacios se abren con una oración. Integremos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras preocupaciones a esta reflexión. Cierro el paréntesis. Eso indica que lo que hemos venido encontrando en Francisco, en sus documentos, prácticamente ya se ha dicho, pero no se había incluido. Y ahora quiero llegar, para ir perfilando mi cierre, a los presupuestos teológicos que vamos a encontrar en el trasfondo de esta teología latinoamericana. 4 aspectos que quiero señalar, y esto es prácticamente de los maestros que se han dedicado a esos perfiles de pensamiento. Claro está que la expresión iglesia de los pobres, y si ustedes lo notan, en la primera figura recibíamos las flechas, y si me devuelvo a las diapositivas anteriores, venían de afuera hacia adentro. Ahora van, como bien lo decían por ahí en una intuición de un comentario en el chat, Latinoamérica está ofreciendo lo suyo, está direccionando hacia afuera. O sea, están poniendo los ojos en lo que estamos pensando aquí. Y lo primero que recompone Francisco, siguiendo el pensamiento latinoamericano, es: atentos que esta iglesia que camina en Latinoamérica, y si lo hago desde el conteo cuantitativo, la mayoría no tienen plata, son pobres. ¿Qué pues van a hacer? Pero también señala otra cosa,
vivir en Latinoamérica, sentir Latinoamérica, también se ha vuelto un sacramento histórico de liberación. Eso es interesantísimo. ¿Cómo así? Sí, a nosotros nos ha tocado vivir la historia desde el sur. Y entonces nuestro recurso histórico, que ha sido desde la nominación injusta de países subdesarrollados o países en vías de desarrollo, de que ustedes no tienen alma, como ocurrió en muchas ocasiones en las tradiciones de la colonia, nos ha tocado sufrir ello, pero en el fondo el deseo liberador siempre ha estado. Otro elemento que ha salido de nuestras voces, que esta historia que está en el sur también es historia salvífica. Aquí también se cuenta lo mismo, pero lo percibimos diferente. Y otro elemento muy curioso que se ve reflejado en comunidades eclesiales de base, en nuevas pequeñas comunidades, en todo esto que está volviendo a nacer. Y es que la iglesia va a terminar siendo lo que en sus orígenes fue: pequeños grupos, comunidades de reino, tal y como Jesús lo propuso en su sistema. Las cifras, pues 12 apóstoles, bueno, quedémonos con esa, pudo haber sido más, pero eran grupos pequeños, porque el grupo pequeño te obliga a conocerlos, a saberlos de nombre, a mirarlo a los ojos, a sentir sus manos, a saber cómo llegó vestido, cómo está oliendo, si desayunó, no desayunó. Muy probablemente eso nos ha faltado más en estos nuevos sistemas tan desconexos. Y voy a ir uno por uno para ir aproximándome a mi final. Primero, traigo, para poder entender esto con una mayor franqueza, a un gran maestro, Ignacio Ellacuría, en un texto que se llama La Iglesia de los Pobres, Sacramento de Liberación. El texto que ustedes van a encontrar con el QR es lo que llamamos el manuscrito oficial hecho a máquina de escribir. No es como ahora que es todo digital, no, este señor, este es el texto oficial que reposa en las bibliotecas de los padres jesuitas. ¿Y él a qué apunta? Y aquí lo subrayo. Si vamos a hablar desde Latinoamérica, Latinoamérica ha dicho que su iglesia está configurada por un sistema de pobreza grueso, difícil de comprender. Pero eso se ha vuelto a renglón seguido un referente salvífico de liberación, no solo para Latinoamérica, sino para poner en crisis los sistemas del norte. Y más aún conjuga el tema comunitario y esta película tan bonita del reino de Dios, el Basilea Zaudeum. Y vamos con el primero. Lo dijeron ustedes y me pareció formidable que lo introdujeran en la reflexión de la hora de la tarde. El tema de realizar la justicia es el tema fundamental en la vida de Jesús. Y aquí lo subrayo hasta que se me acabe el amarillo. Ese amarelo brasileño. Realizar la justicia es muy diferente a hablar de ella. Realizar la justicia es ir a generar estas dinámicas libertarias y necesarias de todas las personas, hombres y mujeres de nuestro continente. Y sí, la discusión seria, y ustedes lo notan aquí citando a Puebla, va a ser la famosa opción preferencial. Bueno, entonces quedémonos a quién vas a preferenciar y los vamos a ir por encima de todo el sistema, al que necesita la justicia. Entonces ya no hablemos del pobre, listo. Si eso es problema, tranquilos. Y entonces, ¿de qué habla Latinoamérica? Pues nos interesa ayudar a los que se sienten injustamente tratados, ayudar a que la justicia ocurra. Y ahí sí ocurre lo que dice este gran maestro, una dinámica del nuevo pueblo de Dios. Ahí sí es claro, y pónganle chulo a eso. Otra más. Entonces, ¿cómo se puede llamar la iglesia?
la iglesia de los que practicamos la justicia para configurar el pueblo de Dios. Bueno, eso está muy largo, pero estoy inventándome un nombre. Otro. Y este es directamente el texto de este señor. Esta expresión de la salvación, tan necesaria, tan evidente, precisamente genera lo que podremos llamar esta separación necesaria de la injusticia existente. Y aquí lo coloco en todo el centro. Y pone otro derrotero, inclusive antes de esa afirmación, y es el tema de la violencia sistémica, y lo habíamos citado con Medellín y con Puebla. Pero él dice, muy probablemente si la iglesia se autodefine como signo e instrumento histórico del reino, esa es, y volvemos a la misma expresión, su actuar eclesial, su acción eclesial, su hacer eclesial. Mírenlo acá subrayado. Y entonces, ¿qué ocurre? Él dice, muy probablemente, si seguimos en una dinámica diferenciada, donde no respetamos la estructura de Dios, quedamos, por supuesto, deconstruyendo el reino. Ya no vuelve a ser un reino que tenga su símbolo profético, que diga algo diferente y que, por supuesto, presente el plan liberador de Dios. Eso es muy interesante en estas perspectivas latinoamericanas. Claro es el siguiente apartado. De manera que en la conjugación de esfuerzos que se deben dar, se me ocurre también llamar la iglesia como la iglesia del banquete escatológico. Jugando con las palabras, me disculparán. Porque precisamente cuando yo soy capaz de compartir en medio de la necesidad un pan, ese acontecimiento en esa persona y en mí mismo nos genera un nicho de conexión en la historia, un punto de referencia de algo diferente. Pero también me remite a un futuro posible. Recuerden ustedes el famoso texto de Lucas, que hoy prácticamente lo hemos tenido como referente en toda nuestra reflexión. Vaya, me consigue a todos estos hombres y mujeres que no estaban invitados, pero que necesariamente tienen que sentarse a la mesa. Y recuperamos finalmente esta reflexión tan necesaria que es hacer comunidades del reino, comunidades que practiquen la justicia. Ustedes ya lo han dicho. Hasta aquí mi presentación. Les cedo el espacio para poder entonces ir configurando este diálogo de saberes, este espacio final que siempre nos ayuda a pulirme a mí y a pulir lo que estamos dialogando en favor de lo que mañana dialogaremos también. Tienen la palabra. Bien, gracias, gracias, gracias. Realmente nos pone en contexto de mirarnos, de mirar nuestras realidades, de mirar nuestros contextos, de sentirnos parte de la iglesia y de seguir soñando con esta utopía también. Y realmente ahora tenemos algunas preguntas. Creo que Patricia estaba ahí levantando la mano y luego Julio Sebastián, que preguntó un poco si a ver qué es un instrumento prognóstico. No sé si quiere, profesor, contestarles a Julio y luego le tenemos a Patricia. La pregunta es, ¿qué es un objeto prognóstico? Sí, algo de una de las lecturas que usted pasó. Oh, uy, Julio, ¿querés hablar, por favor? No tengo la mayor precisión, Julio. Siento decir que no conozco hasta dónde va. Que salía en una diapositiva, por eso. Oh, sí, salió en una diapositiva. Sí, tal vez me devuelvo para buscarle. Anterior. Me tienen que ayudar. Anterior.
No, 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 no. Ah, Un poco más. ¿más adelante o más atrás? Más adelante. Ah, ok. A ver, aquí fue. No. ¿Será esta? Oh, Esa es, sí. Al final dice en utopía, la utopía del reino es un signo e instrumento prognóstico de la escatología, un símbolo profético real. muy probablemente tiene que, si nos vamos a la etimología de la cuestión, es de cuerpo gnosticista. Pero pronóstico es que está en favor de esa proyección. Me preocupa es que yo no tengo la precisión del término. A ver, busquemos la sinonimia. Ya. Dame un segundo. Vamos a salir de la duda. Qué detallazo, Julito. Eso no se puede pasar porque imagínate. Pronóstico. ¿Y por tu lado lograste ver o...? Sí, estaba buscando, pero me aparece también como... no tengo acceso a un diccionario en esto, pero lo que busqué en internet es como como a favor de la gnosis. Por eso. Sí, y sin embargo encontré prognóstico. Lo encontré. Es un término de carácter clínico que significa rastrear la evolución probable de una enfermedad o de un factor. Es de carácter previsible. Se refiere a la probabilidad médica en el transcurso del tiempo en el caso de una enfermedad. Mira qué curioso. O sea, pongámosla en contexto, un signo de instrumento prognóstico allá, que nos da razón de lo que va a ocurrir en el futuro. O sea que viene también de la figura diagnóstica, nos va mostrando qué es lo que va a ocurrir allá. Ve, qué interesante. Me pusiste a estudiar, Julito. Paso al diagnóstico. Sí, gracias. Buenísimo, gracias. ¿Sabe por qué me llamó la atención, profe? Bueno. Porque leí en algún momento de que la estructuración del magisterio, en cuanto a la estructura dogmática del magisterio, se había configurado inicialmente frente a los postulados del gnosticismo, de la escuela del gnosticismo. Y así fue. Y posteriormente a la escuela de la modernidad. Sí. Entonces, por eso me llamaba la atención si es que esa visión final escatológica es un poco lo mismo que inicialmente buscaba el gnosticismo, pero en una realidad final, digamos. Puede ser, sí, sí, me parece bien la sinonimia, bien aplicada, bien aplicada. Muy bueno, Julio, gracias por el comentario. Y disculparás que no me la sé todas. Sí, gracias. Bien. El pronóstico es Patricia. probabilístico y se basa en la estadística que se observa generalmente en una enfermedad. Ahora, entonces, mira, ¿ves? Pero si era de efecto clínico, buen dato. Sí, o sea, uno diagnostica y le dice al paciente, usted tiene la probabilidad de curarse en tanto por ciento o tiene la probabilidad de no, tiene un pronóstico favorable o tiene un pronóstico desfavorable. Y Imagínate. se basa en el histórico estadístico de la enfermedad. Buen dato, muchas gracias. Gracias, Patricia. Bueno, mi pregunta, no sé si una pregunta, una reflexión, ¿verdad? Pero usted hablaba en algún momento que de toda esta teología latinoamericana basada en lo social, en la vuelta a la clase desfavorecida, como que cuando llega el discurso de nuestros obispos, de la gente representativa de la iglesia, es como que ya llega tarde y no hace eco en el pueblo, ¿verdad? Y que hay como una reacción del pueblo ante ese discurso, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿realmente esta teología llegó alguna vez a la iglesia, hablando iglesia, a la jerarquía eclesial que está a cargo de las parroquias, que está a cargo de los movimientos de la iglesia católica? Porque hablando de la experiencia paraguaya, el único momento en que este discurso, esta teología
se hizo eco en nuestra iglesia fue en el momento de la gran represión que sufríamos por la dictadura. Una vez que desaparece esa dictadura, la clase eclesial se vuelve, digamos, a unir a la clase oligárquica acomodada, ¿verdad? Y otra vez vuelve un discurso conservador, un discurso moralista, ¿verdad? Que yo veo con espanto que cobra mucha fuerza en la mayoría de los movimientos católicos y en el púlpito en general, ¿verdad? Ese discurso que habla en contra de la ideología de género y en contra, y 100% moralista, ¿verdad? Y grupos como Provida, y se hacen marchas, movimientos Provida, movimientos, ¿verdad? Y realmente nosotros seguimos teniendo un alto índice de pobreza, una salud, un sistema de salud paupérrimo, un sistema educativo paupérrimo. Nosotros tuvimos hace poco, ¿verdad?, el veto de de un proyecto de renovación educativa solamente porque alguien hizo correr la voz de que ahí había un contexto de teología de género metido. Entonces, desde los púlpitos, ¿verdad?, se instó a los fieles a salir a defender la vida. Y yo siento eso en la iglesia, ¿verdad? O sea, yo realmente no siento que esta teología, nosotros lo hablamos, esta teología la vemos estudiando y lo vemos estudiando con los jesuitas y lo vemos en el movimiento CBX. Pero fuera de ahí, yo hablo con amigas mías que son dirigentes en otros movimientos católicos, ¿verdad? Y los sacerdotes en los púlpitos ni se enteran, ¿verdad? Y el sínodo es algo que nosotros lo tenemos muy presente, pero si uno se va a las parroquias, la gente ni sabe que existe el sínodo, ¿verdad? O sea, para mí ese es el sentir, ¿verdad?, que tengo. Yo no veo que esta teología tan hermosa haya realmente permeado nuestra iglesia del día a día. Patricia, más allá de la pregunta, en realidad es una reflexión de admirar. Me parece que tienes claras muchísimas cosas que no es necesario mi comentario, simplemente hacer eco a lo que tú postulas y es obviamente atendiendo a esto. Siempre las voces diferentes serán censuradas. Y tú señalas lo que pasa en tu bello país. Aquí en Colombia pasa exactamente igual. Siempre el discurso del temor, la violencia, va a tener que permanecer en los modelos institucionales porque es la única manera como prevalece y se establece. Pero trajiste un elemento muy interesante. En estos pequeños espacios, en estas pequeñas comunidades, es el único lugar donde podemos hablar con tranquilidad, con transparencia, sin ser censurados. Eso indica que la postura que tú tienes es una postura que no es la única, respetas las otras posturas, pero que añoras que esto se coextendiera a otros espacios. Gracias por tu aporte. Gracias. No, a ti, excelente. A mí me gustaría aportar un poquitito más en relación a lo que decía Patricia, en el sentido de que estos pequeños espacios de los que estamos hablando, estos pequeños espacios son esos espacios de formación justamente, que es lo que necesitamos para tener ese criterio, ese modo de pensar que está contextuado, o sea, que tiene en cuenta el propio país, la propia jerarquía eclesial, distinguiéndome yo, parte del pueblo de Dios,
el otro también como pueblo de Dios. Entonces, reivindicar un poco la importancia de que en estos pequeños grupos esté la oración, el compartir el pan y también este proceso de formación que hace un poco la razón de ser de este curso de formación Magis. Y tengo un Voy a dato que acaba... Ah, perdón. No, quería decir nomás que me gustó mucho lo que usted dijo de seamos la iglesia, no me acuerdo las palabras, pero dijo, seamos la iglesia que comemos juntos y rescatemos lo que nos une, ¿verdad? Porque yo creo que ahí cuando uno tiene que compartir y compartir el pan, ahí uno se empieza a dar cuenta de la realidad del otro. Así es. Así es. Gracias, Patricia. Gracias. Iba a decir una frase que le hace eco a Miriam y es, en el Nuevo Testamento, la expresión hijos de Dios aparece en 16 ocasiones, relacionado en muchos de ellos, en el poder de hacerse hijos, en el reunirnos como hijos, en el ser guiados por el Espíritu para ser hijos, en el dar testimonio para ser hijos, en el vivir la revelación de Dios como hijos en la creación, en participar de la gloriosa libertad de los hijos. Es decir, ya me inventé otro nombre para la iglesia de los hijos de Dios. Mejor dicho, ya. ¿Para qué más clase mañana? Vámonos de vacaciones. No, y yo digo, y Jesús, una vez, ella también es hija de Dios. Sí, Así que hay también una hija de Dios. No, sí, Dale, Coquito. Y después una lectura de algo que escribió Janet. Es una pregunta muy sencilla, Alex. Claro. En la fórmula no alcancé a notar en la parte de abajo de la fórmula es la revelación más la fe y ahí me quedé. No, ya le colaboro. Eso sí, mejor dicho, esa es la ecuación sistémica que copia al pie de la letra la de Albert Einstein. Se llama praxis humanas históricas. Míralo aquí abajo. Gracias, muchas gracias. No, ustedes. Bueno, es una manera, me disculparán, pero me gusta meterle estos sistemas diferenciados. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Siempre un placer. Con mucho gusto, Coquito. Bien. Janet, si querés hacer directamente vos la pregunta que hiciste. Bueno, gracias, Miriam. Y gracias, Dale. la verdad es muy interesante. Es con respecto a cómo se ha ido dando este proceso de construir una eclesiología latinoamericana, ¿no? Yo me preguntaba, aunque después cuando presentaste a Yacuría ya me voy respondiendo, si es que hay gente que vivió estos clamores, estos desafíos, este contexto, se lo metió en la sangre, pues, y ya iluminado desde su conocimiento, digamos, académico, intelectual, fue construyendo esta eclesiología sobre la base de la filosofía, las ciencias humanas y sociales, siempre alternativas, ¿no? Con ese enfoque alternativo. O si es que miraron como desde fuera, o sea, desde la academia, desde la universidad, mira lo que está pasando allá abajo, y dentro de ese proceso de producción intelectual lo fueron construyendo, o incluso si es algo que se va dando y ahora lo deconstruimos basado o con estos recursos de la ciencia para poderlo entender, ¿no? Para poderlo iluminar, para poderlo compartir con otros espacios más intelectuales como los del norte global, digo, que quizás no pueden entender, o sea, para hacernos comprensibles e inteligibles. Ese era lo que me estaba rondando la cabeza, que no sabía cómo se había dado ese proceso de construcción de la eclesiología. Claro, y ya tú lo discriminas bien, ha sido una fuerza de construcción, y me gusta esa expresión que hasta en las venas se metieron el tema de cómo entender esto que está pasando. Pero me hiciste caer en la cuenta de un dato muy necesario para comentarles a todos y a todas.
Desde la Veritatis Gaudium, que modificó los estudios teológicos no hace más de 3, 4 años, en lo que llamamos las escuelas pontificias, debo decir que la academia, en términos de los estudios teológicos, está en crisis. Es decir, ha disminuido el número de estudiantes de manera progresiva. Con más fuerza, en términos del COVID, también ha ido en un decaimiento enorme. Y lo que se ha criticado, inclusive de otras voces fuera de los territorios de la producción académica, es que pareciera que los textos que estamos produciendo tampoco están llegando a los lugares que deben llegar. Digo esto con conocimiento de causa y les comparto, recién la facultad me puso una tarea enorme de empezar a dirigir la oficina de publicaciones. Para sorpresa mía, en una lectura rápida de lo que he recibido de la información en estos 2, 3 días que llevo recién ajustado al cargo, de las voces externas me han dicho, la teología que están produciendo está cayendo en el error de no llevar esto a los territorios y a las voces que lo suplican. No se puede, y esto es algo que me parece fundamental traerlo al cierre con tu aporte, Janet, seguir elaborando una teología de alto nivel académico sin un acento en las realidades pastorales, litúrgicas, sacramentales, que añoran escuchar nuestras voces. No es fácil que la academia, por su principio de grandeza, y con toda tristeza lo digo, y con ese fetiche de que lo sabemos más, sea capaz de quitarse los tacones y el hábito para poderse reunir de nuevo con las comunidades de fe. Y esa es mi voz crítica a lo que yo hago dentro de este sistema, porque yo estoy de este lado del río. Y lo digo con franqueza porque trabajé durante muchísimos años en trabajos pastorales, parroquiales, en formación litúrgica de los laicos, y de ahí también mi preocupación que esto no esté funcionando como tiene que funcionar. Y ese es mi eco a tu gran comentario. Gracias, Jan. Yo quiero aprovechar un poquitito para hacer una propaganda, ¿verdad? Del curso Magis, en el sentido de que justamente la idea que está como parte del proceso de lectura de eclesiología o de cristología es que luego se bajen a los territorios. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que estamos en este curso Magis que hayan hecho su ensayo o su reseña de cristología puedan compartirlo con un grupo, ya sea de comunidad base o comunidad nacional, de tal manera a que los saberes que hemos obtenido durante este proceso no queden solamente en conocimiento personal, sino que puedan tener un lugar, un espacio para ser compartido con otros. Entonces, dentro del proceso del curso Magis hay un punto, como decir, esto es lo que nosotros queremos obtener al final del curso de eclesiología. Al final del curso de eclesiología también está un punto que dice, esto, ¿cómo lo llevo a mi iglesia local? ¿Lo puedo compartir con alguna comunidad de la parroquia en la que estoy, fuera de mi movimiento? Estoy haciendo algo de tal manera que eso que estamos viendo, también nosotros podamos bajarlo a nivel territorio. O sea, no solo a nivel de investigaciones, no solo a nivel de teología, sino que nosotros también como curso, como un programa de formación, podamos llevar lo que vamos aprendiendo, conociendo, expandiendo, este sentido de iglesia que vamos teniendo, pero también por lo menos a alguna comunidad. Y si no es a una comunidad, en cristología se pedía una comunidad intercomunitariamente por lo menos, pero en eclesiología se pide por lo menos ir a un lugar en la parroquia en donde podamos hablar de ello, con algún grupo, ¿verdad? Entonces eso también no pasa solo a teólogos,
o a investigadores, sino pasa también a este mismo curso de formación. Bien, ¿algo más que quede pendiente? Y si no, nos Si es vamos que alguien no tiene más, está Deriana, que es la encargada del cierre de hoy, que perfecto, tiene la para oración final. Sí. Y no sé si está por ahí, que yo no la veo. Sí, estoy acá. Está. ¿Me escuchan? Ah, Sí, sí, te estoy acá. escuchamos. Ah, ok. Yo puedo poner